Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este estudio de domingo. Y la palabra del Señor dice en Romanos 4:7: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Damos gloria a Dios y damos gracias a Dios porque nos sentimos bienaventurados, dichosos, al saber que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y dice también en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que esta mañana vamos a todos poner atención, escuchar la palabra del Señor y aprender acerca de lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a iniciar esta mañana con unos cantos de adoración a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque nuestras iniquidades son perdonadas, Señor, y nuestros pecados son cubiertos a través de el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, te exaltamos en esta mañana con estos cánticos y queremos, Señor, entregar nuestros corazones una vez más a ti, Señor, pedirte que tu palabra, Señor, la guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, para reflejar tu amor aquí en la tierra, Señor, mientras tú vienes por nosotros. Así que te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Alabemos al Señor juntos. 2, 3, 4. Nada me alejará, aunque trate de escapar, tu amor nunca falla. Yo sé que a ti te fallé, pero tu gracia no tiene final, tu amor nunca falla. Eres el mismo y siempre. Eres el mismo y siempre. Tu amor nunca cambia. La noche trae dolor, pero hay gozo en la mañana. Y cuando ruge el mar, no tengo por qué temer, porque yo sé que me amas, tu amor nunca falla. Fuerte el viento y profundo el mar, pero tu gracia me abandonarás, tu amor nunca falla. Grande la brecha es, nunca pensé que podría llegar, tu amor nunca falla, no. Eres el mismo y siempre, tu amor nunca cambia, la noche trae dolor, pero gozo en la mañana. Y cuando ruge el mar, no tengo por qué temer, porque yo sé que me amas, tu amor nunca falla. Resulte para bien. Sí, Señor. Tú haces que todo resulte
resulte para bien. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, your love never fades. Así es, Señor, tú eres fiel por los siglos de los siglos, Señor. Lo sigues mostrando todos los días, Señor, de nuestra vida. Y sobre todo, Señor, ahora que está tan difícil la situación, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias, Padre amado. Me das paz y tu amor traes luz a la oscuridad, esperanza en ti, y restauras mi alma. Grande eres Dios, con tu aliento en mi ser. Te alabo, Señor, con tu aliento en mi ser. Te alabo, Señor, solo a ti. You give life, you give life, you are love, you bring life to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Is your breath in our lungs, so we pour out your praise. We pour out our praises, our breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, stones will sing. Great are you, Lord. Toda la tierra alabará, todo ser te cantará. Grande eres Dios. Oh, toda la tierra alabará, todo ser cantará. Grande
solo a ti, solo a ti. Sí, señores. Todo lo que queremos hacer, Señor, en agradecimiento a la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Queremos alabarte, Padre Santo. Aún en medio de todo esto, Señor, te adoramos a ti, Señor. Sometimes a song feels so costly, and worship takes all that I have. In seasons of life where it's hard to see and hard to understand that you are still God in the wilderness, you are still God in the pain, you are the God that is with me when all is stripped away. Te adoraré, te adoraré en medio de esto, Dios, te adoraré. Tan dulce es el canto que traigo en el sombrío lugar, tan tierna alabanza hoy puedo dar, que en mi dolor terrenal, con el corazón hecho trizas, no tengo tanto que dar. Lo que tengo es alabanza, traigo esta ofrenda a ti. Te adoraré, te adoraré en medio de esto, Dios, te adoraré. Te adoraré, te adoraré en medio de esto, Dios, te adoraré En medio de todo te amo y siempre te quiero creer. En medio de esto eres fiel. En medio de esto eres Dios. Aun cuando no puedo verte y cuando perdido yo estoy. En medio de esto eres fiel. En medio de esto eres Dios. Te adoraré, te adoraré en medio de esto, Dios, te adoraré. Oh, still I will praise. Still I will praise. Still I will praise. Even in this, oh Lord, still I will praise. Un día te veré en gloria, mis lágrimas no serán más, y ya no tendré más
Bueno, buenos días a todos. Good morning, everyone. Qué bendición poder conectarnos otra vez, ¿verdad? It is such a blessing to be able to connect again. Bueno, esta noche estaremos todos pendientes Tonight, we will all be expecting a ver cuáles son las disposiciones del gobierno, del señor presidente esta noche. to see what the government dispositions are tonight. Y tal vez eso nos va a dar claridad acerca de las próximas semanas y cómo eso nos afecta como iglesia. And maybe that will give us clarity for the next weeks and how to act as a church. Entonces sigamos en oración pidiendo que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos. So let's continue to pray as a church and that the Lord may give us the wisdom that we need. Que Él siga sosteniéndonos en medio de toda esta situación. May He continue to sustain us in the midst of this situation. Queríamos también recordarles que el día de mañana, lunes, We also want to remind you that tomorrow, Monday, vamos a estar empezando un nuevo curso de Fundamentos en la Fe. we will be starting a new class of Foundations of the Faith. Y vamos a estar haciéndolo a través de la tecnología que hemos estado usando, ya sea Zoom o alguna otra herramienta. And we will be doing it through the technology that we have been using, either Zoom or another tool. Pero vamos a estar comunicándoles a aquellos que estén interesados en tomar el curso. But we will be letting you know to all of those that are interested in taking the class. Entonces queremos que sepan que hemos recibido sus solicitudes So we want you to know that we have received your applications. y si algunos de ustedes siguen interesados, por favor escríbanos And if some of you are still interested, please let us know para que podamos enviarles la información requerida y necesaria para conectarnos. so we can send you the information that is required to connect. También quería que tuviéramos en cuenta algo en esta semana. I also wanted us to have something in mind this week. Han sido días y tiempos muy difíciles para todos nosotros There have been very hard times for all of us. y sabemos que muchos de ustedes también han pasado momentos difíciles en cuanto a las finanzas y las economías de sus hogares. And we also know that you have been passing some hard times regarding our economy and our income. Entonces, si alguno de ustedes tiene necesidad, por favor, no duden en contactarnos. So if any of you have any need, please don't hesitate to contact Si us. sabe de alguien de la iglesia que necesita ayuda con alimentos, víveres, If you know anyone from the church that is in need of food, medicina, medicine, por favor, contáctenos para que nosotros podamos apoyarle de esa manera. please get in touch with us so we can support them in that way. Recuerden que no queremos que nadie en nuestra iglesia esté pasando necesidades y si podemos hacerlo juntos, ayudar, eso queremos hacer. Remember that we don't want anyone from our church to be going through any need. So if we can do it and help that way, that's what we want to do. Y al mismo tiempo, And at the same time, también recordarles que si algunos de ustedes han guardado sus diezmos, sus ofrendas, also to remind you that if any of you have kept your tithes or offerings, por favor también contáctenos para ver cómo podemos coordinar eso si ustedes quieren honrar al Señor de esa manera. please get in touch with us also so we can coordinate it and we can honor the Lord that way. Ok, entonces vamos a orar para empezar a estudiar la Biblia hoy. Right? So we're going to pray to begin to study the Word of God today. Ok, oremos. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, reconocemos tu señoría en nuestra vida we recognize your Lordship in our y lives, estamos agradecidos por eso, and we are so thankful for that porque este señorío es lo que le da seguridad, estabilidad a nuestro corazón. because your Lordship is what gives us stability in our lives. Es ahí donde está la fuente de nuestra paz. That's where the source of our peace is found. Gracias, Señor, porque tú te acercaste a nosotros Thank you, Lord, because you came to us, y ahora podemos estar cubiertos bajo el poder de tu mano, and now we can be covered under the power of your hand, sabiendo que sea lo que pase en esta tierra, knowing that whatever happens on this earth, estamos en ti, we are in you, seguros en ti, safe in you para siempre. forever. Te damos gracias por esto, We thank you, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, entonces estamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. All right, so we are in chapter 12 of the book of Acts. Ok, vamos a tratar de llegar hasta el final del capítulo hoy, We are going to try to get until the end of the chapter today. pero recuerden, siempre tratamos de recordar un poquito el contexto But remember, we always try to go back into the context a little para bit poder conectar las cosas y poder
entender bien lo que sucede. to be able to connect things and to be able to understand things well. Bueno, Lucas nos ha mostrado que poco a poco So Luke has been showing us increasingly que el Señor está llevando a cabo su promesa de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. that the Lord is carrying out his promise of bringing the gospel to all nations. Que Él está cumpliendo también ese misterio de hacer de los judíos y los gentiles un solo pueblo en el Mesías. That he is also carrying out that promise of making Gentiles and Jews one people. En el capítulo anterior vimos cómo Él usó apóstoles, pastores, maestros, profetas. In the last chapter, we saw how he uses pastors and prophets and teachers, And apostles. And apostles. Ajá. Para todo eso, para llevar a cabo su plan. all of that to carry out his plan. Hoy nos encontramos en el capítulo 12 con un personaje muy interesante. And today, in chapter 12, we find ourselves with a very interesting character. Es Herodes Agripa I. It's Herod Agrippa the First. Es la primera vez que lo vemos en el texto, It is the first time that we see him in the text. pero él es el personaje a través del cual vamos a entender el mensaje del Señor para nosotros hoy. But he is the person through we're gonna understand the message that the Lord has for us La today. idea es que nosotros, a través de la historia de Agripa, The idea is that for us, through the story of Agrippa, recordemos que es Dios y siempre será Dios el que está en control de todo. that we remember that it is God and it will always be God who is in control of everything. Y entonces lo que sucede es que debes ver tu vida desde la perspectiva de qué lado del señorío de Jesús estás. And the thing is that we have to look at our lives and think of what side of God's of the side of God are we in. La perspectiva del señorío de Cristo That perspective of the lordship of Jesus, dependerá de qué lado estás. it will depend on what side you're on. Ok, empezamos diciendo que el señorío de Jesús es incontrovertible. So let's start by saying that the lordship of Jesus is indisputable. Pero si estás del lado de la arrogancia humana, But if you are on the side of human te vas arrogance, a encontrar con el señorío de Cristo. you're going to encounter the lordship of Jesus. Y eso va a traer humillación y ruina a tu alma, And that will bring humiliation and ruin to your soul porque es una alma orgullosa. because it is a prideful soul. Pero si estás del lado de la gracia que el Señor Jesús derramó en la cruz, But if you are on the side of the grace that the Lord Jesus poured out at the cross, entonces tu alma, al encontrarse con el señorío de Cristo, then your soul, when it's encountered with the lordship of Christ, podrá descansar y estar en paz, will be able to rest and be in peace, incluso ante la muerte y la persecución. even before death and persecution. Entonces de eso se trata este capítulo, So that's what this chapter is about. de que hablemos del señorío y la soberanía del Señor That we talk about the lordship and the sovereignty of the Lord y cuál es nuestra perspectiva ante ella. and what is our perspective before that. ¿Ok? Ok. Versos 1 al 5 para empezar. Leamos los primeros dos primero. Verses 1 through 5. We're going to read the first two. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword. Ok, entonces recordemos primero que los primeros cristianos en recibir persecución Let's first remember that the first Christians that received persecution fueron los cristianos de tradición griega. were the Christians of Greek tradition. Ya hablamos de eso cuando tuvieron que huir y salir de Jerusalén. We already talked about this when they had to leave Jerusalem. Mientras tanto, los cristianos de tradición judía permanecían en la ciudad. In the meantime, the Christians of Jewish tradition remained in the city. Se cree que ya para ese momento la mayoría de los apóstoles que conocemos que caminaron con Jesús It is believed that by this time, the majority of the apostles that walked with Jesus habían ya salido de la ciudad también. had left the city as well. Y entonces aquí hay una comunidad de creyentes judíos fuerte en la ciudad. So here is a strong community of believers in the city. Pero ellos van a ahora experimentar una segunda ola de persecución que está enfocada en ellos. But now they will experience a second wave of persecution that is focused on them. Y esta está llevada a cabo por Herodes Agripa. And this is being taken by Herod Agrippa. Entonces aquí dice el rey Herodes.
So here it says the King Herod. Pero recuerden que Herodes se había convertido en un título también para esa dinastía de reyes. But let's remember also that Herod had become a title for that dynasty. El primer Herodes que conocemos y es de donde viene el nombre, The first Herod that we know and where the name comes from se llamaba Herodes el Grande. Is Herod the Great. Y él era el que estaba vivo cuando el Señor Jesús nació. And he was the one that was alive when Jesus was born. Ese fue el famoso que mandó a matar a los bebés de menos de 2 años. He was the famous one that ordered to kill children under 2. Pero después vemos en la historia del Señor Jesús cuando ya el Señor está desarrollando su ministerio. But then we see later on the life of Jesus when he's developing his ministry, A otro Herodes. another Pero Herod. este es Herodes Antipas. But this is Herod Antipas. Es el hijo del otro Herodes que acabamos de mencionar. This is the son of the other Herod that we just mentioned. Y él es famoso porque decapitó a Juan el Bautista y lo que recordamos. And he is famous because he beheaded John the Baptist and all the things that we remember. Pero aquí nos encontramos con otro Herodes. So now we encounter ourselves with another Herod. Este es Herodes Agripa I, This is Herod Agrippa I. nieto de Herodes el Grande He's the grandson of Herod the Great y el sobrino del otro Antipas, del otro Herodes Antipas. and the nephew of the other Herod Antipas. Pero ¿por qué es importante que hablemos acerca de él? But why is it important that we talk about him? Porque entender lo que él era y de dónde venía nos va a ayudar a entender el tema del pasaje. Because to understand who he was and where he was coming from is going to help us to understand the passage. Ok, entonces empecemos diciendo esto. So let's start by saying this. Herodes Agripa Herod Agrippa había sido un niño muy privilegiado, digamos, had been a very privileged kid en el sentido de que había sido enviado a estudiar a Roma. in the sense that he had been sent to study to Rome. Cuando estaba estudiando en Roma se hizo amigo de un señor llamado Gallo. And when he was there, he became friends with a man Gaius. called Gaius. Resulta que este Gallo se convirtió luego en el emperador Calígula. Turns out that this Gaius became later on Caligula the emperor. Entonces resultó que Herodes Agripa, al haber crecido con Calígula, recibió beneficios por esa amistad. So it turns out that Herod Agrippa, because he grew up together with Caligula, then he benefited from that friendship. Pero además de eso, But besides that, cuando al Calígula muere, when Caligula dies, Herodes Agripa, con un voto que él depositó, Herod Agrippa, through a vow that he gave, o a vote, sí, como votando, estaban Okay. votando. Ajá. a vote, Resultó que ayudó a que Claudio César terminara siendo el emperador. he helped for Caesar Claudius to be the emperor. Entonces, eso significa que a Herodes Agripa, con esas amistades con emperadores romanos, estuvo muy beneficiado. So it turns out that it was highly beneficial for him with all of those friendships that he had. ¿Y cómo le benefició? And how he benefited from that. Uno, heredó las tierras que habían estado bajo el control de su tío. Well, first he inherited the lands that had been in the power of his uncle. Pero además de eso, cuando Pilato tuvo su problema final en la tierra de Judea y lo sacaron, But also when Pilate had that final problem in Judea and he was kicked out of there. y después vinieron otros 2 gobernantes en Judea que fracasaron. And then the other 2 governors came that failed. Entonces Claudio César, el emperador, designó a Herodes como también a cargo de Judea. Then Claudius named him, Herod Agrippa, to be in charge of that land as well. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir? So what were we trying to say? Era la primera vez desde Herodes el Grande It was the very first time since Herod the Great que un hombre considerado de la religión judía, that a man considered from Jewish religion, originario de la región, from that origin as well, estaba a cargo de toda la tierra de Israel una vez más. was in charge of the whole land of Israel once again. Herodes Agripa no era romano, Herod Agrippa wasn't a Roman, pero ya ahora estaba a cargo de toda la tierra de Israel. but he was now in charge of the whole land of Israel. Y todo eso lo había logrado And he had accomplished all of por that sus alianzas. because of his alliances. Aparentemente era un hombre muy
carismático en su forma de manejar amistades. Apparently, he was a very charismatic man in the way he handled his friendships. Y entonces es un hombre que ha aprovechado todos esos privilegios en su vida para ir avanzando. So it's a man that has taken advantage of all of those privileges in his life to walk further and further. Herodes Agripa se comparaba con su abuelo. Herod Agrippa would compare himself with his Y grandfather. él pretendía no solamente igualar las obras de su abuelo, sino incluso hacerlas más grandes. And he would not only intend to be equal to the work of his grandfather, but be even greater. Pero además de eso, But even more so, resulta que la abuela de Herodes Agripa, it turns out that his grandmother, es decir, la mujer que había tenido Herodes el Grande, that meaning the woman that Herod the Great had, era hija de uno de los líderes de la revolución judía de años atrás. was the daughter of one of the leaders from the revolution many years ago. Entonces eso hacía que Agripa se enorgulleciera también mucho de su creencia judía. And that made Herod Agrippa to become very prideful of that tradition. Y a diferencia de sus ancestros Herodes, And in difference from his ancestors, esta descendencia de esta abuela judía hacía que los judíos lo vieran con buenos ojos. the descendants of this grandmother made him seem good before the Jews. Y eso era rarísimo. And that was very Los weird. judíos no amaban a los Herodes, Jews they weren't fond of the Herods, pero a este sí. but they liked this one. A este sí les caía bien. They liked this Herod. Porque por primera vez era un poder fuera de los romanos ahí gobernando. Because for the first time, it was a power outside of the Romans who was ruling. Y él era descendiente de una de las heroínas, o de la hija de uno de los héroes de la Revolución Macabea. And he was descendant of one of the daughters Heroes, of the heroes of the revolution, Maccabee revolution. Entonces eso lo hacía muy cercano también a los judíos. So that made him very close to the Jews. Toda esta lección de historia es muy útil, van a ver. This history lesson is very useful. You're going to see. Cuando Herodes entonces toma control de toda la tierra, So when Herod takes control of the whole land, él decide no gobernar desde Cesarea, he decides not to rule from Caesarea, sino que decide gobernar desde Jerusalén, but he decides to rule from Jerusalem porque él quería demostrar su devoción judía. because he wanted to show how devout he was to Jewish tradition. Incluso se dice que todos los días él llevaba sacrificios al templo And even it said that every day he will bring sacrifices to the y temple. guardaba y respetaba todas las fiestas judías. And he kept and he participated in all the Jewish Entonces festivities. eso lo hacía muy cercano a los líderes religiosos judíos. So that made him very, very close to all the religious leaders. Aparentemente esto lo hacía no solamente porque era sincero, Apparently, he would do this not only because he was sincere about it, sino porque él quería tener, como se recuerdan, a él le interesaba mucho manejar sus amistades y alianzas. but also because he wanted to keep and handle well all of his friendships and relationships. Entonces tener a los líderes judíos religiosos que eran tan difíciles de manejar, tenerlos en su mano era bueno para él. So to have all of these religious leaders that were very hard to handle with on his side, that was very good for him. Y además tenía una excelente relación con el emperador Claudio. And also he had an excellent relationship with Claudius the emperor. Entonces estaba en una situación muy positiva para él. So he was in a really good position right now. Esto nos explica entonces lo que sucede en el versículo 2, So these explain o en 1 y 2. to us what happens in verses 1 and 2. Como él quería demostrar cuán buen judío era Because he wanted to show what a great Jew he y was. quería tener una muy buena relación con los líderes judíos, And because he wanted to have a great relationship with the religious se leaders, lanzó en una persecución contra los cristianos, he started a persecution against Christians. que eran vistos como una secta judía, And because they were seen as a Jewish sect. que cult. estaba tergiversando la fe, And they were twisting the faith desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? from his perspective. Entonces atacó a la iglesia So he attacked the church y en una de esas mató a Jacobo, hermano de Juan. and he killed James, the brother of John. Entonces eso pareciera supremamente fuerte.
That seems very strong action. ¿Por qué matarlo? Why kill him? Bueno, resulta que Well, it turns out la ley en Deuteronomio 13, that the law in Deuteronomy de 13, los versos 12 al 15, verses 12 to no los 15, voy a leer, pero básicamente lo que decía era lo siguiente. I'm not going to read them, but basically what it says Si una persona en el pueblo se encuentra diciendo algo en contra de la fe, is that if a person in the town is found saying something against the faith, debía ser apedreado. that person needed to be stoned. Pero si esa persona además de eso estaba guiando y liderando a otros a alejarse de la fe, But if that person was guiding and leading others to go away from the faith, debía morir a espada. that person needed to be pierced by the sword. Entonces por eso hizo esto Herodes. So that's why Herod did this. Seguramente de manera pública, Surely in a public way, Herodes mató a Jacobo, Herod killed James, que es uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. who is one of the 12 apostles of the Lord Es Jesus. el primero en morir de forma trágica entre todos ellos. He is the very first one to die in a tragic way from all of them. Y recordemos que es uno de los 3 más cercanos discípulos de Jesús. And let's remember that he's one of the closest ones, one of the 3 closest apostles to Jesus. Entonces eso nos muestra que fue una persecución cruel. And so that shows us that this was a very cruel persecution. Él envió los soldados romanos a la ciudad a perseguir a los cristianos. He sent the Roman soldiers to the city to persecute the Y Christians. cuando encontró a Jacobo, que era uno de los líderes más representativos, lo mató públicamente. And when he found James, who was one of the most representatives, he killed him immediately. ¿Notan ustedes qué es lo que descubre Herodes en ese momento? You notice here what Herod discovers here, Versos 3 y 4. verses 3 and 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. And when he saw that he pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And then he had seized him. He put him in prison, delivered him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. Entonces cuando él se da cuenta de que el matar a Jacobo fue algo que a los líderes judíos y a mucha gente en el pueblo le gustó, le agradó, So when he realizes that having killed James was something that pleased the religious leaders and a lot of people in the town, decidió que debía ser mucho más radical en su forma de actuar en contra de los cristianos. he decided that he needed to be way more radical in the way he treated Christians. Básicamente la idea, vamos a erradicar a esta secta de cristianos. Basically, what the idea was to wipe the Christians out. Y entonces dijo, pues a Pedro es el líder más reconocido entre ellos. So he said Peter is the leader that is most known amongst Y them. entonces lo arrestó. So he arrested him. Lo arrestó, pero noten ustedes en qué época lo arrestó. But ¿Qué please época del notice in what time of the year he arrested him. Era la fiesta de Pascua. It was the feast of Passover. Habían pasado entre 13 a 14 años There had been around 13 to 14 years desde que el Señor Jesucristo fue arrestado en esa misma época since the Lord Jesus had been arrested in that same time. y había fallecido muerto en la cruz, asesinado por los romanos. And he had died on the cross, killed by the Romans. Entonces se pueden imaginar ustedes lo que sentía la iglesia en ese momento. So you can imagine what the church was feeling at that La time. iglesia de Jerusalén The church of Jerusalem seguramente se sentía triste, surely was sad, muy golpeada, agobiada, very bitten, and in anguish, porque Pedro ahora estaba en poder de los romanos because Peter now was in the hands of the Romans. y así como su Señor Jesús And just like their Lord Jesus, durante una fiesta de Pascua during the Passover, había sido sentenciado a morir. he had been sentenced to death. Herodes Herod se pone muy cuidadoso en términos de la custodia de Pedro. was very, very careful regarding the custody of Peter. Probablemente Probably porque había escuchado la historia hace unos años atrás, because he had heard the story from a few years back cuando los apóstoles fueron arrestados por la guardia del templo. when the apostles had been arrested by the guard of the temple.
Y al día siguiente del arresto estaban afuera otra vez predicando sin explicación. And after the next day of being arrested, they were out there in the town preaching. ¿Recuerdan el capítulo 4? Remember chapter 4? Entonces, Herodes no quiere que eso le suceda. So Herod doesn't want that to happen again. Y él, miren, estos que están ahorita aquí encargados no son los guardias del templo. So these people that were in charge of guarding them weren't the guards of the temple. Ahorita estamos hablando de los soldados profesionales romanos. We're talking about professional, official Roman Que soldiers. estaban bajo su autoridad. They were under their authority. Entonces decide disponer de 16 soldados para cuidar a un solo hombre. So he decides to take 16 soldiers to take care of one man. Y entonces, ¿cómo funcionaba? So how did it work? Eran 16 hombres There were 16 que men tenían que cambiar de guardia cada 4 horas. that would take Cada 3 horas, perdón. or switch guard every 3 hours Ajá, durante la noche. throughout the night. Entonces, 4 soldados tal vez estarían en el círculo, en la parte más exterior, So 4 soldiers probably were on the outer part, otros 4 más internos, maybe other 4 closer, otros 4 en la puerta 4 at the gate, y los otros 4 adentro en la celda con Pedro. and then the other 4 were inside of the cell with Peter. Pedro estaría atado de un brazo a un soldado Peter would be tied to a soldier in one hand, y del otro brazo al otro soldado. and from the other hand to the other soldier. Entonces, básicamente Herodes está diciendo, esto no me va a pasar a mí. So basically what Harry is saying, this is not going to happen to me. Entonces, toda esta seguridad que él ponía sobre Pedro So all of this security that he put on Peter seguramente tendría el poder de Dios. surely would stop the power of God. Eso es lo que pensaba Agripa. That's what Agrippa thought. Pero noten, como lo habían arrestado durante la fiesta de panes y levadura, But please notice, since he had been arrested doing the unleavened bread feast, y Agripa quería ser, Herodes quería ser un buen judío, and Herod Agrippa wanted to be a good Jew, respetó las fiestas he respected the y festivities, estaba esperando que terminaran las fiestas para matar a Pedro públicamente. and he was waiting for the festivities to be over to kill Peter. Podemos imaginar cómo se sentían los cristianos, And we can imagine how the Christians felt, lo que representaba estos momentos para la iglesia. what these times represented to the church. Primero, Agripa había maltratado y había hecho mucho daño a los creyentes. First, Agrippa had made a lot of damage against the Le believers. había quitado la vida a Jacobo. He had taken James' life, Y ahora Pedro estaba en la cárcel y las cosas no se veían nada bien. and now Peter was arrested and things weren't looking good at all. Justo en la misma época en que el Señor Jesús había sido arrestado y asesinado, Around the same time that the Lord Jesus had been arrested and killed, con la complacencia y la influencia de los líderes religiosos, with the agreement of the religious leaders, una vez más se repetía la historia. once again, history was repeating itself. Lo más probable And most likely es que Pedro iba a morir. is that Peter was going to die. ¿Qué iba a pasar ahora con ellos como iglesia? What was going to happen to them now as a church? Podemos pensar cómo se sentían We can imagine how they were y feeling miren cómo respondieron. and see how they responded. Verso 5. Verse 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. La iglesia no solamente se dolía por la injusticia que estaba sucediendo, The church was not only hurting by the injustice that was happening, no solamente por el dolor de los hermanos que estaban sufriendo, not only because of the pain of the brethren that were hurting, sino también pensaban en lo que esto representaría para ellos en el futuro. they were also thinking about what this would represent for them in the future. Y eran momentos horribles. And they were horrible times. Entonces, ¿qué hicieron? So what did they do? Oraron. They prayed. Podemos imaginar cómo se reunieron en diferentes partes de la ciudad, We can imagine how they gather in different parts of the en city, diferentes casas, así como nosotros ahora estamos. in different houses, just like we are doing now. Se reunieron a orar. They gathered to pray. Seguramente líderes pastores o apóstoles estaban encargados de cada casa. Surely leaders and pastors were in charge of each house. Estaban orando y clamando. They were praying and crying out, Señor, ayúdanos. Lord, help Danos us. sabiduría. Give us wisdom. Señor, libra a Pedro si es tu voluntad. Lord, please release Peter if that's your will. La expresión orar sin cesar That expression to prayer, earnest prayer, literalmente es la misma expresión que se usaba cuando el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní.
literally is the same expression that was used when the Lord Jesus was praying in Gethsemane. Se refiere a la idea de orar con intenso fervor. It refers to the idea of praying fervently. Entonces no era una oración normal. So it wasn't just a normal prayer, Así como el Señor Jesús oraba aquella noche. just like the Lord Jesus was praying that ¿Se night. acuerdan qué hacía el Señor Jesús esa noche? Remember what the Lord Jesus did that night? Oraba expresando su sometimiento total a la voluntad de Dios. He prayed Padre. expressing that complete surrender of his will to the Father. Él sentía el dolor de lo que venía. He was feeling the pain of what was Él coming. sabía lo doloroso que sería. He knew how painful it was going to be. Pero él rendía su voluntad a la voluntad de But su he Padre. was surrendering his will to the will of his Y era Father. una oración fuerte, con emoción también. And it was intense prayer with a lot of emotion. Y eso era lo mismo que experimentaban los cristianos en ese momento. And that was the same thing that the Christians were living at this time. Oraban al Señor con gran emoción en su corazón. They were praying to the Lord with great emotion in their hearts. Confiaban en Él They were trusting in him, y sabían lo doloroso que era esto. and they knew how painful this was. Entendían lo difícil que sería que Pedro muriera. They understood how hard it was going to be for Peter to die, Pero rendían toda la voluntad del Padre. but still they surrender their will to the Father. Sabían que podían ir a Él para hacerlo. They knew that they could go to him to do that. Y esa es la bendición que nosotros tenemos como cristianos. And that is the blessing that we have as Christians. Recuerda que estamos hablando del señorío y la voluntad de Dios. Remember that we are talking about the lordship and the will of God. Los cristianos And Christians, no significa que no tenemos problemas. that doesn't mean that we don't have any El problems. mundo en el que nosotros vivimos está lleno de aflicción, angustia y dificultad. The world in which we live in is full of anguish and difficulty, Es un mundo lleno de enfermedad, de muerte, de injusticia. full of diseases and death and injustice. Y esta muerte y esta injusticia y esta maldad afecta tanto a cristianos como a no cristianos. And this death and injustice and evil affects Christians and also people that are not De Christians. hecho, los creyentes en Cristo tenemos que experimentar una persecución adicional por nuestra fe. In fact, the believers in Christ suffer an additional persecution because of our faith. Pero a diferencia del que no está en el Señor Jesús, But in difference to the one that is not in the Lord Jesus, nosotros tenemos a quien clamar. we do have someone to cry out to. Tenemos a alguien que nos escucha, We have someone who listens to alguien us, que cuida nuestra alma, someone who takes care of our soul, alguien que nos da sabiduría, someone who gives us que wisdom, nos llena de paz y de tranquilidad y reposo en medio de la tormenta. that fills us with peace and calm in the midst of the storm. Tenemos la oración. We have prayer. Entonces, hermanos, si algo podemos nosotros hacer en esta época es orar y orar y orar. So brothers and sisters, if there is anything that we can do during this time is to pray and to pray. Todos estamos bajo las mismas condiciones. We're ahorita. all under the same circumstances, Cristianos y no cristianos. believers and Todos non-believers. tenemos que enfrentar el mismo virus. We all have to face the same virus. Tenemos que enfrentar las mismas situaciones económicas. We have to face the same economical situations. Pero tenemos a nosotros un Dios que nos escucha y que nos cuida y nos ama. But we have a God that takes care of us and loves us. Y podemos derramar ante Él nuestra oración, nuestro cuidado. And we can pour out to Him our prayer and for Him to take care of us Nuestra confianza. and our trust. Entonces oremos, So pray. Let's oremos pray. más. Let's pray more. ¿Ok? Continuemos. Let's continue. ¿Qué pasó esa noche? Una de las noches, So what happened in one of those nights? en la última noche In the last night de ese tiempo de espera mientras Pedro estaba arrestado. of that time of waiting while Peter was arrested. Aunque no sabemos cuántos días pasó Pedro arrestado. Even though we don't know how many days he was arrested, Lo que sí sabemos es que en el último día what we do know is that on that last day, algo sucedió. something ¿No happened. les parece eso también? Que nos pasa, Isn't that something that happens to us? ¿verdad? Que es como en el último momento. That in the very last minute, Hemos estado orando y orando por algo. we have been praying and praying for Estamos en something. medio de una situación. We're in the midst of a Y es situation. justo en el último día And right at the last minute, cuando vemos al Señor orar. when we see the Lord work. Entonces vamos a ver qué pasa aquí.
So let's see what happens here. Versos 6 al 8. Verse 6 through Y 8. cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Now, when Herod was about to bring him out, on that very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound to two chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, get up quickly. And the chains fell off his hands. And the angel said to him, dress yourself and put on your sandals. And he said so. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. Ok, eso es muy lindo, muy interesante. Okay, this is beautiful and very interesting. Ok, como les decía, no sabemos cuántas noches pasó Pedro así. So as I was telling you, we don't know how many times Peter was arrested. Pero esta es la última. But this is the last one. Pedro sabe lo que va a pasar al siguiente día. Peter knows what the next day is going to happen. Pedro sabe que así como están las cosas, él va a morir al otro día. Peter knows that as things are going, he was going to die the next day. Y yo me hacía la pregunta, And I was asking myself, ¿qué haría yo en una noche así sabiendo que al otro día me van a quitar la vida? what would I do in a night like this, knowing that the next day they were going to take my life? Miren a Pedro, Look at Peter. está dormido, He was sleeping. está durmiendo. He was asleep. Aunque él sabe lo que viene al otro día. Even though he knows what was coming the next day. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pedro está durmiendo en esas circunstancias? And I asked myself, why was Peter sleeping in these Bueno, circumstances? creo yo que Pedro aceptaba, Well, I believe that Peter accepted, entre cada día que pasaba, aceptaba más like each day that passed, he accepted more and more el hecho de que iba a morir. the fact that he was going to die. Pero él tenía paz en su corazón. But he had this peace in his heart. Él siente el privilegio de sufrir la misma persecución que su maestro He feels that privilege of suffering the same persecution that his master y suffered, la seguridad que le aguardaba de tener una eternidad con él. and that assurance that an eternity awaited him Y por eso dormía. with him. And that's why he was sleeping. Era la convicción absoluta de que su vida le pertenecía al Señor. It was that complete conviction that his life belonged to the Y Lord. que si era momento de morir, And that if it was time to die, era momento de morir. it was time to die. Y por eso tenía paz en su corazón. And that's why he had peace in his heart. Y por eso es que queríamos hablar acerca del señorío del Señor. And that's why we wanted to talk about the lordship of the Lord. Por cuán importante es recordar y tener eso tan claro en nuestro corazón. How important is to remember and to have that in our hearts. Si estamos en Él, If we are in him, incluso la muerte even death pierde pierde sus dientes. loses its teeth. ya no te asusta tanto. You're not as scared Porque sabes que el Señor Jesús es el Señor, es Señor de tu vida, because you know that the Lord is Lord of your life, pero es Señor sobre la muerte también. but he's Lord over death as Es well. decir, entiendes el señorío del Señor. Meaning you understand the lordship of the Lord. Él es soberano. He's Y sovereign. como lo ves desde la perspectiva de la gracia que Él ha derramado sobre ti, And since you see it from the perspective of the grace that he's poured out on you, entonces tu alma descansa en Él. then your soul rests in Y him. esa es la bendición de estar en Él. And that is the blessing of being in him. Miren, yo pensaba en esto. I was thinking this. Y tenemos que aceptarlo, And we have to accept it. que tal vez en las próximas semanas, meses, That maybe in the next weeks or months, alguien querido, alguien cercano, alguien de nuestra iglesia fallezca de este virus. a dear person or a close person from our church will die from this virus. Es posible, It is possible. pero es descansar en el señorío de Jesús, But it is to rest in the lordship of lo que Jesus, nos llena de paz. what fills us with Y peace. si es momento de morir, And if it's time to die, pues morimos en Él. we die in him. Y es nuestra paz y nuestra seguridad eterna. And that is our peace and our eternal assurance. Y si no, y si el Señor nos libra, And if we don't, and if the Lord delivers us, pues
igual nos gozamos en su señorío. Él estaba en control de todas las We cosas. still rejoice in his lordship and he's in control of all things. ¿Por qué lo decimos? Why do we say ¿Notan this? ustedes? Please notice. Dos apóstoles, Two apostles, los dos súper cercanos al Señor Jesús. both super close to the Lord Jesus. A Jacobo el Señor decidió no librarlo de la muerte. And to James, the Lord decided not to deliver him from death. A Pedro sí. But he did with Peter. ¿Por qué? Why? No sé. I don't know. Pero los dos But both estaban seguros were assured en el señorío de su Dios, de su Mesías, in de the su lordship maestro. of their God, of their Messiah, of their teacher. Entonces por eso podían descansar, estaban listos. That's why they were able to rest and they were ready. Entonces noten ustedes por qué hablamos acerca de entender el señorío de Jesús en nuestra vida. So please notice here why it is so important for us to talk about the lordship of the Lord in our lives. Pedro ahora entendía por qué su Señor dormía en aquella barca esa noche en la tormenta. And Peter was now understanding why his Lord was sleeping on that boat that night, Porque él sabía quién estaba en control de todo. because he knew who was in control of all, Que así podamos nosotros también vivir en estos tiempos. which we can live in that in these times Hay as well. tantas cosas que amenazan esa paz en nuestro corazón. There's so many things that threaten that peace in our hearts. No sé si les pasa a ustedes, I don't know if it happens to pero you, los medios, Dios mío, lo que están haciendo los medios en estos tiempos. but the media, my goodness, and what they're doing during these times. ¿Verdad? Tú estás en paz con el Señor. Oh, Señor, tú nos libras, tú estás en control de todo. So you are in peace with the Lord, and yes, Lord, I trust you, and you're in control of Y everything. de repente abres la prensa, abres el internet, ves las noticias. And all of a sudden, you open the newspaper or see the information on the internet or the news, Y otra nueva noticia. and another news. Se descubre que los hombres de 41 años son más susceptibles a morir del virus. Y- It is discovered that men of 41 years, they are more susceptible to the virus. And you're like, Yo oh, tengo 41. I'm 41 years old. Y cada noticia es como para tratar de socavar y socavar y socavar tu paz y tu tranquilidad en el And Señor. each thing is to disrupt more and more your peace. Y no estoy diciendo que claro, hay riesgos y claro, está pasando esto. And I'm not saying, of course, there are risks, and of course, we're going through this. Pero es la paz del Señor lo que necesitamos para que nos sostenga. But it is the peace of the Lord that what we need to sustain us through this. ¿Cuánto tiempo más va a durar este asunto? How much longer is this going to ¿Será last? que el negocio va a durar y se va a sostener y vamos a tener que quebrar? Is my business going to be sustained through this time? Are we going to go in bankrupt? ¿Cómo hacemos con mi familia? Ya no tenemos las entradas de antes. ¿Qué va a pasar? What do we do with my family? We don't have the income that we did before. Y se va extendiendo y Señor, ayúdanos. Nos falta paz, ayúdanos. And the time is extending and extending. And Lord, just help us. We need you to help us. Entonces necesitamos, requerimos ir a los pies del Señor. So we need to go to the feet of the Lord, Volver a llenarnos con esa convicción de quién es el Señor. to be filled again with that conviction of who the Lord is. Él es el que está al control y el mando de todo. He is the one that is in control and in charge of everything. Y aunque haya que morir, And even if we have to die, o el Señor nos libre, or even if the Lord delivers us, aunque el negocio tal vez no sobreviva, and maybe our businesses won't survive, o tal vez sí, or maybe they will, pero Él sigue siendo Señor. but He continues to be Lord. Él sigue estando en el trono He continues to be on the throne. y sigue estando a cargo de nuestras vidas. And continues to be in charge of our lives. Y ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos And He has promised to never leave us or forsake us hasta la eternidad. until Y eternity. así podamos dormir cada noche. And that is the way that we can sleep at night. Así como Pedro Just like Peter, está durmiendo he was y sleeping, de repente dice que se iluminó la habitación y un ángel viene y lo despierta. Oye, Pedrito. and all of a sudden says that a light shone in the cell and says, Peter, Peter. Y uno se pregunta, ¿cómo habrá sucedido esto? And we ask ourselves, how could this happen? ¿Estaban los soldados también dormidos? Were the soldiers also asleep? ¿O el ángel aparece y los soldados, aunque están despiertos, no lo pueden ver? Or the angel appears, and even if the soldiers are awake, they weren't able to see him? ¿Cómo sucedió todo esto? How did this happen? Las
cadenas se sueltan the chains fell off, y hay 4 soldados ahí en la misma habitación con él. and there's 4 soldiers there in the room with him. Ninguno lo nota. Not a single one of them Qué notices. interesante. How interesting. ¿Cómo habrá sucedido? How did it happen? Un milagro del Señor. A miracle of the Lord. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? And you know what's most interesting about this? Hay un ángel que es el que viene a darle libertad a Pedro. There's an angel that comes to deliver and give Peter freedom. ¿Se acuerdan ustedes que celebraban los judíos en Pascua? Do you remember what the Jews would celebrate during Passover? Libertad de la esclavitud, That freedom from slavery, en la cual un ángel había pasado trayendo muerte sobre los egipcios. from which an angel had come to bring death over the Egyptians. Y había pasado por encima And he had passed over a aquellos que habían puesto su confianza en la sangre derramada de un cordero. those who had put their trust in that blood poured out by the Lamb. Era un buen recordatorio de la Pascua esta. That was a good reminder of the El Passover. hombre que había puesto su confianza en la sangre del cordero de Dios. The man that had put his trust in the blood of the Lamb Ahora era liberado también de la esclavitud. was now delivered as well from slavery. Verso 9. Verse 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. And he went out and followed him. He did not know that was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Muy interesante. Pedro estaba tan tranquilo con la idea de morir por su fe en Cristo. This is very interesting. Peter was such at peace with the fact that he was going to die because of his faith Que todavía se sentía confuso acerca de lo que estaba sucediendo. that he was still confused about what was going on. No estaba seguro si estaba despierto o dormido. He didn't know if he was asleep or awake, O si esta era una visión como aquella del lienzo de los animales. or if this was another vision like the one the Lord presented about the Él animals. simplemente hizo caso a lo que el ángel le dijo y se fue detrás de él. He simply was obedient to what the angel said and went and followed Y him. miren lo que sucede, versos 10 y 11. And look what happened, verse 9 and 11. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them on its own accord, and they went out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself and said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all the Jewish people were expecting." Esta es una de esas escenas que serían lindas verlas en una película. ¿no? This is one of those scenes that it will be beautiful to see in a movie. Pedro siguiendo al ángel, Peter following the angel, la puerta se abre. the gate opens in itself. Y yo creo que los soldados están despiertos afuera de la celda, I believe that the soldiers were awake, like outside of the gate of the cell, pero no se dan cuenta, no perciben lo que está sucediendo. Es un milagro. but they're not aware. They cannot perceive what is happening. It's a miracle. Y después pasan la segunda y la tercera guardia. And then they pass the second and the third guard. Los soldados no los ven. The soldiers don't see them. Y Pedro como que va pasando a la par de ellos y los va viendo y los va... Qué And raro. Peter is walking right next to him, and they don't notice. It's like, No me ven, ¿eh? you can't see me. Qué raro, qué extraño. That's so esto. rare. Llegan hasta la puerta principal de la fortaleza And they get to the main gate of the y fortress, se abre. and it opens. Aquí hay una palabra que quería mostrarles. And here's a word that I wanted to show you. Dice, habiendo llegado a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Esa frase en el verso 10. It came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord. ¿Saben qué palabra griega hay ahí? Do you know what Greek word is there? Automate. Automate. Es que donde viene automático. That comes the word automatic, Es decir, la puerta como, se abrió frente a meaning the door just opened itself before them. Y qué extraño es todo lo que estaba pasando y Pedro todavía no entiende bien. So strange everything that was happening, and Peter is not understanding well De what's going repente on. salen a la calle, And then they go to the street, empiezan a caminar en una calle and they start walking on a street, y de repente el ángel se va. and all of a sudden the angel Y se leaves, queda solo Pedro and Peter is by himself en medio de la calle, in the midst of the street, absolutamente oscura. completely dark.
Pero dice, ahí entendió. And then he El understands. Señor me ha librado de la cárcel. The Lord has rescued me from the prison. Yo estaba listo para morir por el Señor. I was ready to die for the Lord. Pero aparentemente el Señor todavía tiene un plan en mi vida But apparently the Lord still has a plan for my life. y quiere usarme. And he wants to use me. Wow. Wow. Y aquí estoy, ¿ahora qué hago? And here I am. What do I do? ¿Por qué el Señor no quiso salvar a Jacobo? Why did the Lord didn't want to save No James? sé. I don't know. Lo que yo creo tal vez What I believe es que ya Jacobo había cumplido su plan. is that James had already fulfilled his plan. Ya él había hecho lo que el Señor quería que hiciera en su vida. He already done what the Lord wanted him to do with Pero el his Señor life. quería seguir usando a Pedro. But the Lord wanted to continue using Peter. No lo sé. I don't know. Pero lo importante es que los dos tenían paz en su corazón. But the most important thing is that both of them had peace in their Y hearts. nosotros ahorita podríamos ver, wow, el beneficiado de todo eso, el privilegiado de esto fue Pedro. And we could see, well, the privileged one from all of this was Peter, Porque a él lo salvaron. because he was the one that was saved. Pero realmente el privilegiado fue Jacobo. But truly, the one that was most privileged with and benefited was James. Él ya está en el cielo. He's in Él ya heaven. está feliz. He's happy. Sigamos. All right, let's Verso continue. 12. Verse 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where there many were gathered together and were praying. Recuerden, seguramente se reunieron en muchas casas a orar, So remember, they were probably gathered in several houses. pero Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos. But Peter goes to the house of Mary, the mother of John Mark, Probablemente porque era la casa más grande possibly because he was the bigger house, y donde solían reunirse muchos hermanos. and where a lot of brothers and sisters used to gather. Entonces él sabe que ahí van a haber personas que lo conocen y hay personas ahí que pueden ayudarle. And he knew that there were going to be people that knew him there that could help him. Lucas hace mención de Juan Marcos aquí, And Luke mentions here John Mark, porque al final o el capítulo que sigue, Juan Marcos va a estar involucrado ya en la historia. because at the end, John Mark is going to be involved in this story. Pero veamos lo que sucede aquí, But let's see what happens que es here. hasta cierto punto un poco como humorístico. That at a certain point, it could be humorous. Verso 3 al 16. Verses 13 Cuando to llamó 16. Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. And when he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Recognizing Peter's voice, in her joy she did not open the gate, but ran in and reported that Peter was standing at the gate. They said to her, "You are out of your mind." But she kept insisting, and it was so, and they kept saying, "It is his angel." But Peter continued knocking, and when they opened, they saw him and were amazed. Entonces, Pedro llega corriendo a la casa de María So Peter gets running to Mary's y house, empieza a llamar desde afuera, hey muchachos, aquí estoy. and he starts calling out and saying, "Hey guys, I'm here." Ellos están orando adentro, They're praying pero inside. esa muchacha Rode, que es una de las siervas que trabajan en la casa, But this girl, Rhoda, who is a servant who works at the escucha house, una voz she listens to a y se voice, anima a acercarse para qué es lo que está, saber qué está pasando afuera. and she gets closer to see what's happening Y outside, reconoce la voz de Pedro. and she recognizes Peter's Y voice. entonces a veces leemos esto y nos imaginamos que ella como que salió corriendo la niña y entró en vez de abrirle. And we imagine that when she heard that, she was like, "Oh yeah," and then she went away instead of opening the door. Pero tengamos en cuenta, But let's take something in abrir mind. la puerta en esa época era un trabajo difícil. To open the door in those times were something very Es hard. decir, no eran como las puertas nuestras que se abren con bisagras. They were not like our doors that you would open like that. No, eran puertas que había que quitar un pasador y mover la puerta. There were doors that you had to take a pin out and you had to move the door. Entonces lo más probable es que ella quiere abrirle, pero no sabe si hacerlo sola y prefiere llamar, oigan, ayúdenme, es Pedro. So most likely she wanted to open the door, but she didn't know if she should do it by herself, or so she goes and said, "Hey, it's Peter." Pudo haberlo hecho sola, pero seguramente ella dice, no, vengan, es Pedro, ayúdenme a abrir. She could have maybe done it by herself, but she went and said, "No, come help me, it's Peter." Entonces ellos le dicen, no, estás loca, ¿cómo se te ocurre? And
And they say, you are out of your mind. How can you think Pero that? ella les dice, sí, es la voz de él. Yo reconozco la voz de él. But Es she el que was está saying, no, llamando". it's his voice. I recognize his Y voice. después ellos dicen algo súper extraño. And then they say something super weird. Debe ser su ángel. It must be his angel. ¿A qué se refiere esto? So what does this mean? Bueno, esto resulta que obedece a una tradición judía que tenía una creencia judía This refers to a Jewish tradition of a Jewish belief que creían que una persona cuando moría 3 días el espíritu estaba alrededor de él that believed that when a person died, their spirit will hover around them. y que su ángel que tomaba la misma fisionomía y voz podía dar mensajes. And that his angel that would take the same Physical features. physical features and voice would give messages out. Entonces, So then, eso significa que la iglesia está dentro, that means that the church is inside, orando fervientemente, praying fervently, pero creían que Pedro ya había muerto. but they believed that Peter had died. Seguro Pedro se murió ya, So probably Peter already o died, está a punto de morir. or he's about to die. Ellos no saben cómo explicar eso, They don't know how to explain that, pero finalmente abren la puerta. but finally they opened the door. Las condiciones en las que Pedro había sido arrestado The conditions in which Peter had been arrested y el poder de Herodes como representante romano and the power of Herod as a Roman representative le garantizaba a la iglesia que finalmente la vida de Pedro no tenía esperanza. that would guarantee to the church that the life of Peter didn't have any hope. Por eso no se esperaban que Pedro estuviera allá afuera. Era imposible. That's why they weren't expecting for Peter to be out there. That was impossible. Todo el poder romano sobre Pedro, era imposible que él pudiera librarse de esto. The whole Roman power over Peter, that was impossible that was happening. Pero cuando quitaron la puerta But when they moved the y lo door vieron, and they saw estaban him, totalmente asombrados. they were completely shocked. They No were podían amazed. explicar lo que estaba sucediendo. They were not able to explain what was going La on. única posible explicación The only possible explanation era el poder de Dios. was the power of God. Y esa siempre será la mejor explicación. And that will always be the best explanation. Leamos verso 17. Verse 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, tell these things to James and to the brothers. Aparentemente cuando lo ven todos se alegran. ¡Ay, Pedro! So apparently when they see him, they're like so joyful and like, Peter! Pero Pedro les dice: no, no esperen. But Peter says, shh, shh, shh. Haciéndoles con la mano señal de que no He was hagamos motioning mucho to them ruido. with his hand to be silent. Sí, no hagamos mucho ruido que me van a volver a meter. Let's not be loud because they're going to arrest me again. Pero les dice: miren, esto fue lo que sucedió. But he says, hey, this is what Y le happened. manda un mensaje a Jacobo. And then he sends a message to James. Ustedes dicen: no, pero Jacobo ya lo mataron. But you said, wait, but James was killed. Bueno, este es otro Jacobo. Well, this is another Este es el James. Jacobo hermano del Señor Jesús. This is James, the brother of the Lord Jesus. Que él es el que se convertiría en el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. And he is the one that became the first pastor of the church of Y eso Jerusalem. nos muestra que Pedro And that shows us that Peter reconocía el liderazgo de Jacobo, recognized James' leadership. ¿verdad? Y que a partir de este momento, And from this moment on, Pedro sale de escena. Peter gets out of the scene. Noten ustedes, dice, salió y se fue a otro lugar. Notice here it says, then he departed and went to another place. Literalmente se refiere a se fue de la ciudad. It literally means he left the city. Pedro Peter, solo va a volver a aparecer en una breve sección he would appear again in just a very small en el portion capítulo 15. in chapter Pero a 15. partir de ese momento, But from that moment on, el foco ya no está sobre Pedro. the focus is not on Peter anymore. ¿Qué significa esto? What does this mean? Ya el foco ya no estaría en Jerusalén, The focus is not in Jerusalem anymore, sino en Antioquía. but in Antioch. El foco ya no estaría en Pedro, The focus wouldn't be in Peter, ahora estaría en Saulo. but now would be in Saul. Pero ¿saben qué es lo más interesante? But you know what's the most interesting Que lo about que this? realmente nos muestra esto But that what this truly shows us es que el foco no son los lugares ni las personas, is that the focus is not the people or the places, sino el Evangelio de Cristo, but the gospel of que es Christ llevado por el Espíritu de Dios. that is being brought by the Spirit of God. En el libro de Hechos, In the book of Acts, la historia de Pedro queda inconclusa. the story of Peter is unfinished. Pero no se preocupen,
But don't worry, La de Saulo también. Saul's history isn't finished as well. No queda inconclusa. It isn't finished. Porque otra vez, Because again, el foco no son los hombres, the focus is not in sino men, el Evangelio de Cristo Jesús, but the gospel of Jesus que Christ se glorifica a través de los hombres. that glorifies himself through men. Y eso es lo importante. That's what's important. Sigamos. Let's continue. Entonces, So, ¿cómo finaliza la historia? how does this story end? Verso 18 al 19. 18 and 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, perdón. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Now, when the day came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. And after Herod searched him and did not find him, he examined the sentries and ordered that they should be put to death. Then he went down to Judea to Caesarea and spent time there. ¿Cómo se habrán dado cuenta? How did they realize? ¿Será que fue en el último cambio de la guardia? Maybe on that last switch of the shift Cuando of the llegaron los guard, 4 soldados a cambiar de guardia when those 4 soldiers came to switch y encuentran que los 4 soldados de adentro están dormidos y Pedro no está en ninguna parte. and they find that the other soldiers were asleep and Peter is nowhere to be found. Lucas dice Luke says que hubo un gran alboroto. it was a great disturbance. Todos en la fortaleza no podían explicar qué había pasado. Everyone in the fortress couldn't explain what had happened. Herodes manda a buscar a Pedro, And Herod sends people to search for him. pide explicaciones a los soldados. He examines the soldiers Nadie sabe cómo responder. and nobody knows what to say. Y entonces Herodes manda a matar a todos los soldados. So Herod orders and says that they should be put to death. Porque the ese era el soldiers. castigo de los romanos. Because that was the punishment of the Cuando un Romans. soldado perdía la custodia de un criminal que había sido condenado a muerte, When a soldier would lose custody of a prisoner that had been sentenced to death, él tenía que morir. he had to die. En este caso eran los 16. In this case was 16 of them. Herodes estaba muy molesto, Herod was very angry. muy enojado por la humillación que esto le había traído. He was very angry because of the humiliation that this has brought to him. Pero ahora el texto nos dice que se desplaza hacia Cesarea But the text says here that he goes to Caesarea para atender un asunto to take care of a matter con el que vamos a terminar nuestra historia. in which we'll finish our story. Verso 20. Verse Y 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace because their country depended on the king's country for food. Bueno, resulta que los habitantes de los puertos de Tiro y Sidón So it turns out that the inhabitants of the ports of Tyre and Sidon, tenían un conflicto con Agripa. they had a conflict with Agrippa. Ellos no eran judíos, no estaban en Israel, They were not Jewish, they were not in Israel, pero tenían un conflicto con Agripa. but they had a conflict with Agrippa. Pero el problema para ellos es que ellos siempre habían dependido de los granos y de las cosechas de Israel. But the problem for them is that they had always been dependent on the harvest and the grains of Israel. Entonces, como tenían el conflicto con Agripa, Agripa había cortado todo ese abastecimiento. But because they had a conflict with Agrippa, he had cut off the source of that food. Entonces los de Tiro y Sidón sobornaron a Blasto, el camarero mayor, So the people from Tyre and Sidon, they persuaded Blastus, the king's chamberlain, para lograr hacer un acuerdo y hacer las paces con Herodes. to be able to have peace with Herod. Entonces era una victoria para Herodes, So it was a victory for Herod porque ganó el conflicto. because he won the conflict. Porque como ellos necesitaban la comida, le pidieron, por favor, perdónanos. Because they needed the food, they were like, please forgive us. Entonces esto llenó a Agripa también de mucho ánimo otra vez. Recuerden que es un hombre que es muy orgulloso en esa So área. these filled Agrippa again, and remember that he's a very prideful man. Y nos lleva al final. And this takes us to the end, Verso 21 al 23. 21 through 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. On an appointed day, Herod put his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And people were shouting, "The voice of a God and not a man." Immediately an angel of the Lord struck him down, because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last.
El historiador Flavio Josefo the historian Flavius Josephus, cuenta la misma historia con más detalles. he tells us the same story with more details. El día de la celebración del cumpleaños del emperador Claudio, The day of the celebration of Claudius' birthday, Agripa salió muy feliz y muy adornado con ropas reales. Agrippa went out and he was very happy and he had royal robes. Se hacían fiestas de concursos deportivos. And a lot of festivities were going on and sport games. Se celebraban las ferias comerciales de la ciudad. They were holding the fairs, the commercial fairs of the town. Y aparentemente Herodes aprovechó la oportunidad para anunciar que había ganado el conflicto con los de Tiro y Sidón. And apparently, Herod took this opportunity to announce that he had won the conflict with Tyre and Sidon. Flavio Josefo nos dice que salió con un vestido hecho de hilos de plata. And Flavius Josephus tells us that he came out wearing robes that had silver threads. Y entonces dice que el sol brillaba sobre su atuendo y brillaba. And it says that the sun shone upon his robe and he was shining. Entonces Herodes empezó a hablar de todas las cosas que había hecho y todo lo que él había logrado. And Herod started speaking about all the things he had done and all the things he had Y con el accomplished. brillo que tenía su vestido, And with how shiny his robes were. la gente empezó a decir, People- no escuchamos a un hombre, estamos escuchando a Dios mismo. And people started to say, we're not listening to a man, we're listening to God himself. Los romanos eran muy dados a eso. And Romans were, they would tend to do this. Ajá, adoraban a sus autoridades, a sus emperadores buenos. They would worship their governors and their good rulers. Y Herodes estaba feliz. And Herod was very happy. Herodes, eres Dios, eres lo mejor. Herod, you are God, you are the best. Y Herodes, oh no, por favor, no sigan diciendo eso, por favor. And Herod was, no, please stop, just stop, just stop. No, perdón, ¿qué decían? Wait, I'm sorry, what were you saying about me? Y de repente, And all of a sudden, Flavio Josefo Flavius Josephus dice que Herodes vio un cuervo en la parte de arriba del techo. says that Herod saw a crow on the top of the roof. Eusebio de Cesarea And Eusebius of Caesarea dice que vio un ángel. says that he saw an angel. ¿Y qué pasó? And what happened? Sintió un dolor abdominal intenso He felt a very strong abdominal en pain ese mismo momento. in that very same time. Y nos dice Flavio Josefo And Flavius Josephus que tells Herodes us entendió that Herod que understood esto era un castigo de Dios that this was a punishment of God por su arrogancia. for his arrogance. 5 días después, 5 days later, después de que el intenso dolor aumentaba, after the intense pain increased, murió. he died. Lucas, que era médico, And Luke, who was a doctor, nos aclara que fue por una infección parasitaria tells us that it was because of parasite infection que se había salido de control that had gone out of control, y había afectado su hígado, sus riñones y su vejiga, that had affected his liver and his kidneys, his kidneys bladder, and his bladder. y finalmente falleció. And finally, he died. 7 años duró su reinado. His kingdom lasted 7 years. Solo 3 de ellos Only 3 of those sobre 7 toda la nación. over the whole nation. Pero Herodes creía que él iba a ser como su abuelo, But Herod thought he was going to be like his como el grandfather, grande, like the y great, que podía ir en contra del evangelio. that he could go against the Él gospel. podía ir en contra de Dios. He could go against God. Él era el Señor. He was the Lord. Al iniciar el capítulo, And when we started the chapter, parecía que Herodes tenía todo en control. it seemed like he had everything in control. Termina el capítulo And we see the end of the chapter, y nos damos cuenta quién es el que siempre está en and control. we realize and notice who is the one who truly is in control. Por eso les decía, That's why I was telling you. todo depende de qué lado del señorío estás. Everything depends on what side of the lordship you're on. Jesús es Señor. Jesus is Lord. Pero si tú estás del lado arrogante donde dices, yo soy el dueño de mi vida, yo con mis fuerzas lo puedo hacer. But if you are in that arrogant side where you say, I am the Lord of my life, I am in charge of my life, Yo no necesito de Dios. I don't need God. Yo no necesito de ayuda de lo alto. I don't need help from above. No, yo puedo hacerlo todo. Yo lo tengo todo en mi interior. No, I can do it by myself. I have everything in me. Voy a tristemente terminar mi eternidad
am sadly going to end in my eternity en humillación y ruina eterna. in humiliation and eternal ruin. Pero si tú estás del lado del señorío, But if you are on the side of the si tú lordship reconoces, Él es Señor de todo. and you recognize He is Lord of all, Él tiene autoridad sobre vida y muerte. He has authority over life and death. Por amor se ha acercado a mí para salvarme. And because of love, He came close to me to save me. Puedo depender de Él. I can depend on Señor, Him. mi vida está en tus manos. Lord, my life is in your Si hands. muero o si vivo, If I die or if I live, lo que sea, estoy en tus manos. whatever it is, I'm in your Tú eres un hands. Dios bueno. You are a good God. Tú moriste por mí. You died for Tú me. derramaste tu gracia, Señor. You poured out your grace, Dependo Lord. de ti. I depend on you. Descanso en I ti. rest in you. Todo está en tu control, Señor. Everything is in your control. Y entonces So then, puedo tener paz en mi corazón. I can have peace Y in es my una heart. paz próspera para toda la eternidad. And it's a prosperous peace for all eternity. Notemos el verso 24. Notice verse 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. But the word of God increased and multiplied. Herodes menospreció el evangelio y a la iglesia. Herod belittled the gospel and the church, Vio a la iglesia como un simple estorbo para seguir ascendiendo al poder. and he simply saw the church as a nuisance to be able to continue. Se encontró de frente con el señorío de Cristo. And he encountered face to face the lordship of Christ. Herodes cayó muerto ante el poder de Dios. And Herod fell dead before the power of God. Pero en contraste, But in contrast to that, la iglesia siguió creciendo. the church continued to grow. La expansión del evangelio continúa. The expansion of the gospel continued. Y eso nos muestra. And that shows El us evangelio de Cristo that the gospel of Christ no depende de Pedro, doesn't depend on no Peter depende de Pablo, or Paul de Calvary Chapel, or Calvary de Chapel Luis, or de Luis, Olivia, de Olivia. nadie. Nobody. Él es el que está en control. He is the one who is in control. El evangelio de Jesús seguirá bajo la soberana mano de Dios. The gospel of Christ is going to continue under the sovereign hand of God. Entonces la pregunta es, So the question ¿de is, qué lado de esa soberanía estás tú? on what side of God's sovereignty are you on? Este mundo ofrece angustia, muerte, tristeza. And this world offers anguish and sadness and death. Pero la iglesia tiene un canal de comunicación en el que encuentra paz, reposo y confianza. But the church has this channel of communication in which we find peace and rest, Incluso ante la muerte. even before death. Lo estamos usando, Are we using it? estamos orando. Are we praying? No siempre sabemos cómo el Señor manifestará su poder. We don't always know how the Lord is going to manifest His power. A veces será de la manera que queremos. Sometimes it will be in the way that we want it to A veces be. no. Sometimes it won't. A veces nos sorprenderá totalmente. Sometimes it will completely surprise us. Que esas son las mejores. And those are the best Cuando Él ones. nos sorprende. When He surprises us. Pero cualquiera que sea su voluntad, But whatever His will is, cualquiera que sea la forma en que va a manifestar su poder, the way He's going to manifest His will be, mi alma my soul descansa en Él. will rest in Him. Está todo en su control. Everything is in His control. La peor tragedia del ser humano The worst tragedy of humans es la autoconfianza. is the self-confidence Eso lo lleva a su ruina eterna. that takes us to our eternal ruin. Engañarnos creyendo que forjamos nuestro propio destino eterno, To deceive ourselves thinking that we can shape our eternal destiny. que somos los edificadores de nuestra propia gloria. That we are the builders of our own glory. Es un camino directo y sin escalas It is a direct and Non-stop. non-stop a una muerte oscura y eterna. journey to a dark and eternal death. Entonces tú, So you, ¿de qué lado de la soberanía del señorío de Cristo estás? on what side of Jesus' sovereignty are you on? La mano de gracia de Jesús se extiende. The hand of grace of Jesus is extended to Murió en you. esa cruz He died on the para cross darte salvación. to give you salvation. Tú humildemente And you humbly, puedes recibir esa salvación you can receive that cuando salvation reconoces when you acknowledge quién es el Señor, who the Lord el is, Señor de todo, Lord of all, el Señor de tu vida. Lord of your life. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we give you por thanks este tiempo de estudio bíblico, for this time of biblical study, por recordarnos tu señorío y tu soberanía. that you remind us your lordship and your sovereignty. No hay mejor lugar, There's no better no hay place. lugar más seguro There's no safest que place estar bajo el señorío than being under the lordship de tu majestad.
of your majesty. Ayúdanos a vivir y descansar en Él Help us to live and rest in it ante la vida y la muerte. before life and death. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amen. Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, Bendiciones. brothers and sisters. Vamos a ver cuando nos volvemos a ver We'll see when we can see each other again físicamente. physically. Dios los bendiga a todos. God bless you all.